Buenos días, en este vídeo vamos a explicar cómo trabajar con porcentajes y empezaremos hablando de qué es un porcentaje. Este vídeo está orientado para alumnos de primero de la ESO del Instituto de la Estrella. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de qué es un porcentaje. Un porcentaje es una forma de expresar una fracción o una porción de algo. Cuando decimos que tenemos el 30% de algo, sea lo que sea, lo que estamos diciendo es que eso que tenemos lo vamos a dividir en 100 trocitos diferentes. Aquí no voy a tener los 100, pero imaginaos que tenemos 100 trocitos diferentes, cada uno de ellos pequeño. Y si cogemos el 30%, lo que estamos diciendo es que de esos 100 trozos en los que hemos dividido, nos vamos a quedar con 30 trozos. Esta es la idea que hay detrás de un porcentaje, la definición básica y que nos pueda servir para entenderlo. A partir de aquí es como podemos desarrollar todas las formas de operar con este porcentaje. Hay diferentes formas. Se puede trabajar directamente desde esta misma definición, ya que esta idea de partir en trozos y coger trozos es muy similar a la que tenemos de las fracciones y trabajar con fracciones. Se puede trabajar como una proporcionalidad, como una proporción, trabajando con proporcionalidad y planteando una proporción de las cosas que tengo y el porcentaje que estoy cogiendo, o se puede trabajar utilizando los índices de variación, que corresponde a trabajar con números decimales o tanto por uno. De momento, en este vídeo vamos a trabajarlo todo, lo sería con la definición, o también lo podemos llamar trabajarlo con fracciones. Empezamos ahora entonces con ejemplos y con procesos para calcular el porcentaje de una cantidad a partir de la definición y de fracciones. Imaginaos que tenemos 50 kilogramos de comida, por ejemplo, y queremos calcular cuánto es el 30% de estos 50 kilogramos. Únicamente vamos a calcular el 30%. Como la definición me dice que lo que quiero hacer es dividir en 100 partes y de esas coger 30, en realidad lo que estoy haciendo es convertir en una fracción. El simbolito que tengo de porcentaje lo podemos convertir en 30% como 30 partido por 100. Y al igual que en otros puntos de las matemáticas que ya hemos hablado, el D se acaba convirtiendo en un producto, en una multiplicación. 30 partido de 100 por 50. Aplicando aquí las propiedades de las fracciones, que si nos acordamos para multiplicar sería numerador por numerador y denominador por denominador, que aquí no aparece, sería un 1, nos queda que esto es lo mismo que hacer 30 por 50 partido por 100. En este caso tenemos la ventaja de que podemos simplificar la operación, ya que podemos quitarnos los ceros de arriba y de abajo. Quitarnos los ceros es dividir entre 10 el 30, dividir entre 10 el 100, dividir entre 10 el 50, dividir entre 10 el 10 que me había quedado de antes. Es decir, el resultado final sería 3 por 5, 15 kilogramos. Con este método podemos calcular un porcentaje directamente. Lo que sucede es que generalmente no nos piden solamente calcular un porcentaje, sino hacer algo con este. Por ejemplo, nos pueden pedir que calculemos el precio final de un artículo. Tenemos un ejemplo como podría ser una chaqueta cuesta 80 euros, ¿de acuerdo? Y le hacen un 20% de descuento. Y nos preguntan cuánto cuesta después del descuento. Este ejercicio se puede resolver de diferentes formas. La primera que vamos a ver utilizando la definición se va a basar en esta idea de las fracciones y en calcular directamente el descuento. Fijaos en esto porque es importante. Mis datos es que el precio inicial es de 80 euros y que el descuento es del 20%. Yo puedo calcular el 20% de 80 euros, utilizando exactamente la misma técnica que hemos visto antes. Lo convierto en fracción, 20 partido por 100, lo multiplico por 80, porque el D se acaba convirtiendo en un por,
nos quedaría 20 por 80 partido por 100. Simplifico. Y 2 por 8, 16. Muy importante ahora saber qué es lo que estamos calculando. Si simplemente escribimos euros no sabemos exactamente qué es eso. Pero lo importante es que yo estoy calculando el 20%, que según mis datos era el descuento. Es decir, que estos 16 euros son 16 euros de descuento. Pero no es esto lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me está pidiendo cuánto cuesta después del descuento. Si nosotros vamos a comprar algo, el descuento no es lo que pagamos. Es justo lo que no pagamos, lo que evitamos pagar. Si queremos saber cuánto es lo que pagamos, lo que haríamos sería a los 80 euros que costaba la chaqueta, le restamos los 16 euros de descuento. Si hacemos esta resta, obtenemos 64 euros, cuesta la chaqueta. Vale. Con este proceso podemos sacar el precio de la chaqueta al final. Este proceso es válido y el ejercicio sería correcto. No obstante, hay una segunda forma de poder calcular el precio de la chaqueta de una forma más directa. Y es una lógica que vamos a utilizar no solo en este tipo de ejercicios, sino también cuando veamos índice de variación y cuando veamos también proporcionalidad. Al final es la lógica de, si me hacen un 20% de descuento, ¿cuánto pago realmente? Pues si lo quiero ver con euros, lo hemos hecho aquí. Pero si quisiera verlo con porcentaje, si a mí me hacen un 20% de descuento, eso significa que yo pago un 80%. ¿Por qué pago un 80%? Porque si el total es el 100%, pensad que el 100% es dividir algo en 100 partes y coger las 100, es decir, cogerlo todo. Si el total es el 100%, si me hacen un 20% de descuento, yo pago un 80%. Con esta lógica puedo calcular directamente cuánto pago, porque si yo hago el 80%, que es lo que pago, de 80 euros que costaba la chaqueta, cuidado, no nos liemos con estos dos 80, no hablan de lo mismo. Estos eran los 80 euros del precio inicial y este es el 80% de descuento. Obtenemos, aplicando la definición con las fracciones y multiplicando adecuadamente estas fracciones, simplifico los ceros y me queda 8 por 8, 64 euros. Y como ahora estoy calculando lo que pago, pues esto es lo que cuesta la chaqueta. Y de este modo puedo calcular directamente cuál es el precio de la chaqueta. Vamos a ver ahora otro ejemplo de porcentaje. Lo que pasa es que en vez de hacer un descuento, vamos a hacer un incremento. Vamos a seguir utilizando exactamente el mismo método. Vamos a seguir hablando de hacerlo por la definición, de hacerlo utilizando las fracciones. Imaginaos que tenemos la siguiente situación, ¿de acuerdo? Y tenemos un artículo, cuesta 70 euros, ¿de acuerdo? Son 70 euros su precio inicial, lo que cuesta. Pero debemos añadirle un 10% de IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto que debemos pagar extra. Es decir, que al final no va a costar 70 euros, sino que va a costar algo más. Y nos preguntan, efectivamente, cuánto costará al final. Una vez más, al igual que el ejercicio anterior, lo vamos a resolver de dos formas. Vamos a hacerlo primero calculando el incremento y sumándoselo. Eso va a ser nuestra primera forma. Entonces, nuestros datos. Tenemos como datos que el precio inicial es de 70 euros y que nuestro incremento es del 10% de IVA. Como es un impuesto, va a ser un incremento, vamos a tenerlo que pagar de más. Entonces, empezamos calculando el 10% de 70 euros, utilizamos las fracciones, sería 10 partido de 100 por 70, multiplicamos las fracciones, 10 por 70 partido por 100, podemos simplificar y nos quedan 7 euros de IVA.
porque lo que estamos calculando es el 10%, que es el IVA. Esto no es mi precio final. Al igual que antes, lo que hacemos es 70 euros que costaba la chaqueta, más 7 euros de IVA, 77 euros cuesta al final. Bueno, esta vez no es una chaqueta, hemos dicho artículo. El artículo. Primera forma, completamente correcta y perfectamente válida. Segunda forma, alternativa con exactamente los mismos datos y que nos sirve para calcular directamente el precio final del artículo. Como estamos pagando un 10% de IVA, más el artículo que lo tenemos que pagar entero, tenemos que pagar el 100% del artículo, al final lo que estamos pagando es un 100% del artículo más un 10% de IVA, vamos a pagar un 110% en total. Pagamos. Entonces podemos calcular directamente el 110% de 70 euros. Esto nos da como resultado 110 partido por 100 por 70, 110 por 70 partido por 100, simplificamos de nuevo entre 10, nos queda 11 por 7, 77 euros. Efectivamente, exactamente el mismo resultado de los dos métodos. Es lógico, si son dos métodos para obtener lo mismo, el resultado final tiene que ser el mismo. En resumen, y para acabar, hemos visto tres cosas, y tengamos claro para que no nos liemos. Hemos visto cómo calcular un porcentaje, esto es un cálculo directo con una fracción, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto cómo calcular, por ejemplo, el 30% de 40 euros convirtiéndolo en una fracción, ¿de acuerdo? También hemos visto cómo calcular un descuento, puede ser en euros o en cualquier otro artículo, cualquier otra situación diferente, aunque el ejemplo que hemos visto ha sido con euros, y lo hemos visto de dos formas diferentes. Hemos visto cómo primero calcular el descuento y restarlo al precio inicial, o cómo calcular directamente el precio final. Por último, hemos visto también cómo calcular un incremento. Y lo hemos visto también de dos formas diferentes. Hemos visto cómo calcular dicho incremento y sumarlo para así obtener el precio final, o cómo calcular directamente el precio final. Y de momento y por hoy, esto es todo.